Están muy buenas tardes. Saludos a los estudiantes de la licenciatura en Derecho de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Valle Dorado, Ensenada. Espero que estén muy bien, que todo esté saliendo de maravilla y si no, bueno, que las cosas estén de buena manera para varios de ustedes. La clase está dedicada a los estudiantes de Historia del Derecho Mexicano. De hecho, esta puede considerarse la primera grabación para, para darle sustento a las clases de Historia del Derecho Mexicano. Ya tuve un primer acercamiento con los estudiantes del grupo 532 y ya próximamente tendré ya el primer acercamiento en la plataforma Blackboard con los estudiantes del grupo 743 del semiescolarizado, pues de la misma licenciatura, también aquí en la FECAIS. Espero que estén muy bien. Bueno, ¿de qué vamos a hablar de hoy? Vamos a delimitar lo que es el objeto de estudio de lo que viene siendo precisamente esta asignatura. Historia del Derecho Mexicano. ¿A quién va dirigida este estudio, por decirlo de alguna manera? Bueno, va dirigido a los que están estudiando la licenciatura en Derecho, a los que se están formando como futuros abogados. Es decir, van a conocer o se van a conocer los antecedentes de lo que viene siendo el derecho. ¿En dónde? En México, como el nombre de la asignatura lo dice. ¿Por dónde empezamos? Bueno, lo primero que debemos de hacer es delimitar y saber qué estamos estudiando. Historia del derecho mexicano. Entonces, la primera pregunta que debemos de hacer es, ¿qué es la historia? ¿O qué es lo que conocemos como la historia normalmente? Algunos pueden decir que es la historia, es el estudio de los hechos pasados, eh, con miras a entender los hechos actuales y tratar de comprender qué puede suceder en el futuro. Algunos se basan en la teoría o en una frase de Churchill que dice, los que no conocen su historia están condenados a repetirla. Bueno, esa es una frase, pero no se trata de eso. Se trata de entender, comprender los hechos pasados, conocerlos. ¿Para qué? Para tratar de tener bases y también para poder entender tanto lo que está pasando en el presente como para poder comprender o por decirlo de alguna manera, tratar de proyectar el futuro. Eso se trata de la historia. No es esa cuestión de que están condenados a repetir la historia. No, no se trata de eso, sino de que al conocer tu historia puedas tener bases para interpretar el presente y obviamente mejorar las cosas en ese momento. De eso se trata la historia. Una de las cuestiones, ahorita que estamos en el análisis de la historia, también es darles las gracias a ustedes que están cursando precisamente esta asignatura. Porque muchos abogados, francamente, la ven como una materia o una asignatura que no la ven con utilidad dentro de su carrera. Supuestamente tienen la mentalidad o se van por materias más pragmáticas, administración de empresas y todo, administración de recursos humanos, lectura y redacción, que está bien, por eso son materias optativas. En el caso de nuestra universidad, pues también sí es una materia optativa, pero que ayude a enriquecer el currículum del abogado, ayude a enriquecer su cultura como abogados. El no tener un conocimiento de las bases históricas muchas veces nos puede dejar un abogado sin comprender el origen de una norma jurídica y el por qué se está aplicando en ese momento. ¿Sí? Muchas veces, pues,
como mal, hemos tenido un mal dentro de la licenciatura, dentro de nuestra concepción como abogados, en donde vemos que el derecho, muchas personas o muchos colegas todavía lo ven, que el derecho nada más es la aplicación de la norma per se y ahí se quedan. No ven que hay un conjunto de antecedentes, una realidad social que son, que en conjunto o con lo que, obviamente, eh, con lo que es la aplicación de la norma y la creación de la norma, ayudan a crear lo que es el derecho. El derecho no es algo aislado, la ciencia jurídica no es algo aislado, va de la mano con otras ciencias. Y obviamente una de esas ciencias es precisamente la historia. La historia, pues obviamente, ¿qué va a hacer? Nos va a dar bases para poder comprender el momento que estamos pasando, haciendo un análisis de los hechos pasados. En este caso, ahorita vamos a verlo, de las normas jurídicas, del derecho que en su momento fue positivo y que hoy en día podemos considerarlo fuente histórica, ¿sí? Al poder conocerlos, al poder entenderlos, obviamente vamos a tener un mejor panorama para comprender qué está sucediendo o por qué se da el fenómeno jurídico actualmente. Obviamente haciendo uso o tomando en cuenta lo que nos aporta la historia del derecho. En este caso, la historia del derecho mexicano. Bueno, en la siguiente parte que vamos a ver a analizar de lo que es esta ciencia es historia, pero ¿de qué? No, no es una historia universal, no es una historia de México, nada más. Es una historia en específico de lo que es el derecho. ¿Y qué debemos de entender por derecho en nuestra carrera? Ya ustedes, como alumnos, varios de ustedes, tuvieron, ya llevaron, ya pasaron la asignatura de introducción al derecho y en ella han analizado lo que es lo que es el concepto del derecho, de cómo se estudia desde la ciencia jurídica. Y obviamente, ¿qué nos va a dar o qué debemos de entender? Eh, Derecho, algunos dan sus definiciones desde el punto de vista positivista, desde el punto de vista naturalista, desde el punto de vista realista. En fin, hay una gran cantidad de escuelas que tratan de explicarnos qué es el fenómeno jurídico. Entonces, en este aspecto, bueno, ¿qué debemos de entender nosotros de lo que es derecho? Hay algunos que dicen que es indefinible el derecho. Hay otros que dicen, bueno, es posible dar una definición, pero estas definiciones se apegan mucho a la idiosincrasia y a la zona donde vive uno. Es decir, se apegan mucho o tienen que ver mucho con la realidad que viven los sujetos. Pero bueno, ¿qué debemos de entender por derecho? Derecho, en fin y al cabo, algunos dirían, es el conjunto de instituciones y normas jurídicas que se encargan de regular la vida de los individuos en la sociedad, atendiendo a valores como la justicia. Ustedes pueden tomarlo como una definición, si ustedes quieren una definición básica para poder entender de qué estamos hablando, ¿no? Ahora, el siguiente la cuestión ahora, eh, mm, el adjetivo a esta cuestión de historia del derecho, muy bien, es mexicano. ¿A qué se refiere? A que vamos a hablar de los antecedentes, vamos a hablar de las instituciones jurídicas que en su momento fueron positivas en lo que se denomina o lo que ha sido conocido como el territorio que hoy es llamado México. ¿Sí? Entonces a eso podemos ver que entonces la historia del derecho mexicano es aquella ciencia que estudia lo que es el derecho que fue positivo en el territorio que hoy consideramos o llamamos México. Así, ese es de una manera muy
muy refinada, muy sucinta, lo que podemos considerar la historia del derecho mexicano. Y así queremos irnos, bueno, ahorita viene ya la parte de comerciales, y así queremos irnos a más definiciones. ¿Qué les puedo recomendar? Puedo recomendarles varios libros. En el plan de clase están mencionados algunos libros, entre ellos precisamente que es el de Historia del Derecho Mexicano de Marco Antonio Pérez de los Reyes. Yo me baso mucho en este libro, no lo niego. Yo tuve clases con Marco Antonio Pérez de los Reyes en la maestría en Derecho, allá precisamente en la Universidad Nacional Autónoma de México, y es un buen autor. Ese libro nos ayuda a entender un poco lo que es o lo que fue la fenomenología de estudiar lo que fue el derecho positivo en México, el derecho que fue positivo en México. Entonces, para esta cuestión, pues les recomiendo ese libro. Hay otros libros también de la historia del derecho en México, de Oscar Cruz Barney. Se los recomiendo también, es un muy buen libro. Y yo me baso principalmente en el Marco Antonio Pérez de los Reyes. Y hay otro libro que es la historia del derecho mexicano también, el de Guillermo Flores Margadant. A ver, aquí lo tenemos. Bueno, lo tengo por aquí, pero por el momento lo tengo un poquito alejado de la pantalla, no me es posible acercármelo, pero es también de los libros que recomiendo para su estudio. Es más, déjenme asomarme ahorita rápido a la carta de lo que es la materia y el plan de clase, rápido nada más. Plan de clase lo pueden encontrar también en la parte de información del curso. Algunos de ustedes ya se los mencioné en lo que viene siendo la clase de contacto. Ya los alumnos del grupo 743, para mencionárselos, ahí está. El libro de Guillermo Flores Margadán se llama Introducción a la Historia del Derecho Mexicano. Ese libro pues, es de Editorial Esfinge, todavía lo sacan. Y el de Oscar Cruz Barney es Historia del Derecho en México, ¿ok? Y el de Pérez de los Reyes es Historia del Derecho Mexicano. De estos tres libros, miren, yo me apego más al de Pérez de los Reyes, es el que más les recomiendo. Entonces, hay un cuarto libro, pero ese ya es para temas más específicos. Ese es el libro de Momentos en la Historia del Derecho en México. Ese lo editó la Universidad Autónoma de Baja California, es decir, nuestra querida UABC, y el autor es un servidor, si ustedes quieren checar ese libro, pero ya es para temas más específicos. Ese se lo subí a la plataforma Blackboard, porque también estamos en tiempos de COVID-19 y pues para evitar contagios, para evitar viajes que nos puedan o tener altercados, cuestiones que no faciliten la absorción del conocimiento, debemos les facilito, ¿cómo decirlo? El acceso a este libro enviándoselos, ¿cómo decirlo? Enviándoselos por mediante la plataforma Blackboard en el apartado de información del curso. Ahí lo van a poder encontrar. Bueno, ya está ahí con lo de los libros. Ahorita qué más vamos a revisar o qué vamos a checar. Bueno, ya teniendo esta noción de lo que vamos a estudiar, lo que es la historia del derecho mexicano, debemos de hacer un análisis. Bueno, ya sabemos que vamos a estudiar. Entonces, ¿cuál es el origen o de dónde viene o cuáles son las bases de lo que viene siendo la historia del derecho mexicano? ¿Cómo podemos decir que es una ciencia autónoma? Porque también la historia del derecho mexicano, hay que reconocerlo, es una ciencia auxiliar tanto de la historia como del derecho. Ahí es el encontronazo entre las dos ciencias, y a su vez pues tuvieron un hito llamado Historia del Derecho Mexicano, ¿no? Y entonces, ¿cómo se estudia? ¿De dónde o cómo? ¿Desde qué punto de vista hay que estudiarlo? Pues obviamente lo estudiamos desde el punto de vista de la ciencia jurídica. ¿Por qué? Porque no somos historiadores.
lo estudiamos como una herramienta para poder entender, para poder comprender los antecedentes de lo que vienen siendo de lo que viene siendo el derecho o de lo que fue derecho positivo en su momento, que nos ayuda a comprender lo que es el derecho actual, ¿sí? Y también para poder prever qué puede suceder con las instituciones jurídicas a largo plazo. Esto, pues obviamente lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir desmenuzando más adelante. Bueno, en toda esta concepción, la historia del derecho mexicano, pues va a aportar, como podemos ver, sus propios conceptos, sus propias ideas de lo que es el análisis de lo que fue en su momento un fenómeno jurídico. ¿Por qué? Porque estamos analizando un fenómeno jurídico pasado, lo que fue un fenómeno jurídico positivo, ya no tiene aplicación, pero que al ver la evolución de este fenómeno jurídico nos ayuda a entender las instituciones actuales. Eso debemos de entenderlo. De ahí la valía o el por qué debemos de estudiar historia del derecho mexicano, ¿sí? Bueno, dentro de este concepto, ya yéndonos más a nuestra ciencia jurídica, ¿de dónde surge este estudio de la historia del derecho mexicano? ¿Por qué lo estudiamos? Normalmente lo hacemos desde la perspectiva de que cuando estudiamos el derecho debemos de estudiar, o siempre, eso nos lo enseñaron en la introducción al derecho, debemos de estudiar su origen, lo que también denominamos las fuentes del derecho. Estas fuentes que también son estudiadas por Kelsen, son estudiadas por García Maínez y por una gran cantidad, entre otros, una gran cantidad de autores. Pérez de los Reyes, Margadán, pues se basan o retoman esta postura y obviamente hacen ver lo que es las fuentes del derecho, como cuáles. Tenemos lo que son las fuentes formales y las fuentes reales. Dentro de las fuentes formales, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener como fuente del derecho la ley, la jurisprudencia, que hoy en día, bueno, aparte de la jurisprudencia, ya va el precedente jurídico, ¿no? Hoy en día lo vamos a empezar, ya se empieza a llamar así, el precedente jurídico, ¿no? ¿Qué nos dicen las sentencias anteriores para poder comprender y para poderlo desplegar en nuestros alegatos jurídicos, ¿no? Puedo decir algunas. Luego, entre las fuentes reales, ¿cuáles tenemos? Tenemos la costumbre, que también se vuelve una repetición de conductas en cuanto a una conducta que se vuelven con el tiempo derecho. Un ejemplo, en derecho mercantil, que es también en su rama de derecho bancario, ¿cuál tenemos? Cuando se cruzan los cheques. Cuando un cheque se cruza con dos rayas o dos líneas, ¿qué significa? Significa que es un cheque para depósito en cuenta. Antes, eso no estaba regulado por la ley, por ningún reglamento. Eso se hacía por costumbre. Y obviamente los bancos entendían, mira, un cheque cruzado con dos líneas quiere decir que ese cheque es para depósito en cuenta. Ya después, con el tiempo, se reglamentó, se puso en las leyes. Entonces, ¿eso qué se convirtió? Fue una costumbre que se convirtió en derecho. ¿Sí? Por decir un ejemplo. Ya no me voy a meter en otros, ¿no? Pero ahí nada más voy a decir un ejemplo. Y la otra, de la que también nos hablan en nuestros cursos, en nuestros cursos de introducción al derecho, es precisamente las fuentes históricas. Las fuentes históricas o el derecho histórico o las normas históricas. ¿Por qué se les denomina así? Porque ya no son derecho positivo, se les considera un antecedente. Y para comprender el origen del derecho, comprender una fuente del derecho, al estudiar esta fuente formal, no formal, al estudiar esta fuente real, obviamente, ¿qué nos vamos?
nos vamos a estudiar el origen, cómo se formaban las instituciones jurídicas, cómo se formaban las normas. Antes, pues una norma, vámonos al México prehispánico. La norma, ¿quién la dictaba? La dictaba el Tlatoani con ayuda del consejo con el consejo de Tlatoques, ¿no? Entonces así, que era el consejo de ministros, hombres viejos, provenientes de los distintos lugares de Tenochtitlán, ¿no? Que ayudaban a Tlatoani y que a su vez era ayudado por los otros dos Tlatoanis, tanto el de Tacúa como el de Texcoco, para emitir leyes, ¿no? Wow, y te quedas, bueno, pero ese es un antecedente. Hoy en día, pues, no, leyes de Tenochtitlán que sean vigentes, pues no. Te puedes referir, si acaso, a la organización de los barrios o de, que eran barrios originarios, San Francisco Culhuacán o San, hay otro barrio allí, Santo Domingo, o lo que viene siendo Los Reyes en Coyoacán, que la existencia de esos barrios se remonta a tiempos prehispánicos, que era bajo una orden del Tlatoani. Dices, bueno, ¿ahí hay derecho vigente? Wow, la norma mexicana no, o la norma azteca no es vigente como tal, pero tiene esos barrios, bueno, reflejan un antecedente de lo que fueron los calpullis en tiempos de los aztecas, una institución de derecho, y por lo tanto podemos decir que es un antecedente de lo que hoy es la organización principal o la organización en colonias que dan origen a las alcaldías en la Ciudad de México. Pero eso ya es así como que verlo como un antecedente de la organización política o de la organización, conforme una organización que sostenía y mantenía Tlatuán, y ya después esa organización fue siendo revalidada primero en el virreinato, después en la organización de la Ciudad de México cuando fue el México independiente, y ya después cuando fue el departamento del Distrito Federal y luego gobierno de la Ciudad de México. Y ya el último, Ciudad de México, ¿no? Y las alcaldías. ¡Wow! Y ahí que tenemos un antecedente que en cierta medida se ve reflejado cuando hoy en día. Entonces, ahí que vamos a tener, vemos un antecedente, lo estudiamos. ¿Por qué? Porque se convierte en una fuente de qué? De derecho. Esa organización en Calpullis y luego en Barrios se convirtió en una fuente de derecho que ayuda a entender un poco por qué la organización y por qué también esa delimitación de las alcaldías en la Ciudad de México. Estoy citando un ejemplo, ¿no? A lo mejor un ejemplo de la Ciudad de México. Y hoy en día, ¿por qué Baja California está organizado así en estos municipios? Bueno, porque estos municipios se fueron conformando conforme eran los núcleos de población, conforme fueron llegando los núcleos de población. Y uno de los núcleos, por ejemplo, se dio en Ensenada de Todos Santos, que hubo una misión aquí. O por ejemplo, Tijuana, ¿por qué se convirtió en municipio? Bueno, precisamente porque fue el rancho de la tía Juana y ya después vino la revolución y la gente se empezó a aglomerar ahí en el rancho de la tía Juana, empezaron a crear sus casitas y bueno, luego le expropiaron a la tía Juana, luego vino un amparo y bueno, luego que se creó de todo eso y que después le pagaron a los descendientes de la tía Juana, pues nada más y nada menos que la ciudad de Tijuana. Entonces ahí que tenemos también un antecedente jurídico de lo que se convirtió en una ciudad o un municipio en donde precisamente en nuestro estado, Baja California. Entonces aquí que estudiamos las fuentes, en este caso las fuentes históricas de el derecho. Entonces estas serán fuentes históricas, fuentes que vienen siendo antecedentes del derecho mexicano, ¿sí? Que obviamente nos ayudan a entender nuestras instituciones. En este caso, pues la institución de la Organización de los Municipios en el estado de Baja California, ¿no? Ahí vamos atendiendo, vamos desmembrando lo que es el fenómeno jurídico y vamos entendiendo sus antecedentes. Bueno,
Esto en cuanto al estudio del derecho, en cuanto a su manera de estudiarlo, en cuanto a su manera de verlo. Voy a dejar la clase hasta aquí porque es una clase de primer contacto. Continuaremos en la siguiente clase. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, si tienen dudas, por favor, pónganmelas en la parte de comentarios de aquí del Facebook. Si vieron el video, bueno, también denle un like para saber que por lo menos estuvieron por aquí y ya están tomando en cuenta que andamos por aquí, que sí están entendiendo. Esta clase la voy a subir a la plataforma Blackboard. Voy a subir el link para que lo puedan ver, para que puedan tener contacto con él. Y obviamente ir y estén a la mano de lo que es de la plataforma, para que haya también constancia en la plataforma de que están entrando y están viendo los videos. También voy a subir foros para que puedan participar en los foros y puedan emitir su opinión de lo que es la clase, ¿no? Entonces, también me pueden mandar comentarios a la parte de mensajes de la plataforma Blackboard. Y también me pueden mandar mensajes aquí al Facebook. Ya ahorita pues ya los mensajes van a ser un poquito más fluidos. ¿Por qué? Porque ya tenemos material de conversación de lo que viene siendo el video. Espero que les haya gustado. Estamos en contacto. Que tengan muy bonita tarde. Hasta luego, estimados estudiantes.